De nuevo, buenas noches. Esta tercera reunión sincrónica correspondiente al hito número 3 tiene dos propósitos elementales. El primero es abordar aspectos específicos del hito en mención, junto con las actividades que ustedes van a tener que desarrollar para el cumplimiento al mismo. Y en segundo lugar, hacer algunas aclaraciones, explicaciones y mostrar algunos ejemplos para que esas actividades que ustedes deben desarrollar las desarrollen de la mejor manera posible. En ese orden de ideas, quiero empezar recordando rápida y brevemente que ya superamos el hito número 2, que tenía una duración de 3 semanas y un poquito más, y que consistía en que ustedes empezaran a estudiar, a conocer, a analizar y a interiorizar o apropiar conceptos que son base fundamental para la futura estructuración operativa y estratégica de sus proyectos. En primera instancia, ustedes aprovecharon esos conocimientos adquiridos y los aplicaron en la solución de un caso. Con respecto a la solución del caso, quiero decirles que ya he revisado la mayoría de hitos que entregaron y afortunadamente en términos globales creo que hay muy buenos resultados. En los casos y en las soluciones que ustedes entregaron se evidencia que en primer lugar pusieron atención a lo que se les explicó en la respectiva sesión sincrónica y además de eso estuvieron juiciosos en el estudio y en el análisis de documentos que están disponibles en el aula virtual. Yo les había dicho en correo electrónico que les iba a entregar la retroalimentación y la evaluación de ese hito a más tardar el domingo, pero yo creo que entre mañana y el viernes ya van a tener en el aula virtual la rúbrica de evaluación junto con la respectiva retroalimentación, cada uno. ¿Listos? Entonces, para que estén pendientes entre mañana y el viernes. Bueno, entonces esto ya quedó superado y ahora vamos a entrar en el hito número 3 que tiene una duración de 2 semanas correspondientes a la semana número 5 y a la semana número 6 de todo el trimestre. En este momento estamos desarrollando la sesión sincrónica de clase y el propósito fundamental de este hito número 3 es que ustedes definan los aspectos básicos de sus ideas de proyecto y presenten cada uno su idea de proyecto frente a los docentes y eso lo realizarán en la semana número 7. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda o se entiende en esencia lo que es el hito número 3? Gracias, Paola. ¿Los demás cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Todo claro? Ok, Stephanie. Excelente. Ok, bueno, entonces continuamos. Como les decía, son 2 semanas de trabajo y durante cada una de las semanas ustedes deben desarrollar una serie de actividades de manera independiente con mi acompañamiento y las aclaraciones por mi parte en caso de que ustedes las requieran. Para la semana número 1, delito número 3 que vendría siendo esta semana en la que estamos, la idea es que ustedes en primer lugar lean una serie de documentos y revisen una serie de documentos. El primer documento que deben revisar y que deben leer es un documento que encuentran en el aula virtual, en el módulo correspondiente al hito número 3, que se llama ¿Qué es un Canvas? Les voy a mostrar rápidamente cuál es ese documento para que se familiaricen con él, si es que ya no lo vieron, porque probablemente algunos ya lo pudieron haber visto. Bien, esto del Canvas es un modelo que permite o que facilita el planteamiento de ideas de proyecto y suele desarrollarse a través de distintos formatos. Entonces, en este documento van a haber distintos formatos desarrollados por varios teóricos, ¿listo? A través de los cuales históricamente se han planteado ideas de proyecto. Al final todo desemboca en nuestro Canvas o nuestro lienzo. ¿Listo? Cuando les hable de Canvas de proyecto, no me estaré refiriendo a Canvas, la plataforma en la que funcionan las aulas virtuales, sino a este modelo a través del cual ustedes van a proponer o a plantear su idea de proyecto. Esto que estamos viendo acá, ¿listo? Este formatico, es el Canvas específico de la especialización a través del cual los estudiantes históricamente han venido planteando sus ideas de proyecto
en su etapa inicial y en su etapa básica y estructural. ¿Listo? Entonces, acá es donde ustedes van a plantear los aspectos básicos de sus ideas de proyecto. Bueno, entonces ese es el primer documento que deben leer. El segundo documento es la guía para la realización del Canvas o lienzo de proyecto. Ese documento luce más o menos así, o mejor dicho, es este documento que estamos viendo acá. Es un documento en el que se explica cada uno de los cuadrantes o cada uno de los puntos que componen el lienzo que acabamos de ver y tiene una explicación de los mismos para que ustedes los puedan desarrollar sin ningún inconveniente. Entonces acá se les explica qué es un problema y una oportunidad, qué deben incluir en los antecedentes. Bueno, en cuanto a los objetivos, ustedes ya saben qué son objetivos, pero igual acá se recuerda rápidamente cómo deberían plantear los objetivos. ¿Listo? Objetivo general, objetivos específicos, los entregables, el segmento del mercado, el usuario o los compradores, los recursos, tiempos y costos, los retornos esperados y listo. ¿Listo? En este documento entonces se les explica cada uno de los puntos que ustedes van a tener que desarrollar dentro del lienzo de proyecto o dentro del canvas de proyecto. Bien, hasta acá preguntas, dudas, comentarios. Ok, perfecto. Además de esos dos documentos, dentro del módulo correspondiente al hito número 3 en el aula virtual van a tener la oportunidad de acceder a unos repositorios con una serie de información. El primer repositorio es de ideas de proyecto de otros estudiantes que han pasado ya por la especialización y además van a tener acceso a una carpeta con todos los proyectos que ya se han desarrollado a lo largo de estas 3 cohortes que llevamos. ¿Listo? Entonces, eso les permite a ustedes obtener ideas o tener una claridad mayor frente a lo que pueden llegar a proponer como idea de proyecto. Entonces, por favor, revisen muy bien esa documentación. Y lo otro que deben hacer es participar en el foro del hito número 3, que ya está activo y al cual acceden a través del ítem o el botón de foros. Y finalmente, recuerden que desde el primer hito se les hizo la invitación a participar en los MOOCs. Por un lado, el MOOC de publicidad y por otro lado, el MOOC de publicidad digital. Estos dos MOOC que ustedes debieron haber iniciado en el primer hito o desde el primer hito son prerequisito para que ustedes puedan presentar su idea de proyecto frente a los docentes de la especialización. Entonces, esto fue lo que les mostré en el primer hito, en la sesión sincrónica del primer hito. Recuerden que para la semana 7, que es la semana en la que ustedes presentan la idea del proyecto, ya debe estar realizado el MOOC de publicidad digital y el MOOC, perdón, el MOOC de publicidad y el MOOC de publicidad digital. La asistencia a talleres de la especialización no es prerequisito, pero digamos que sería buenísimo que ustedes aprovecharan esos talleres a lo largo de todo el trimestre. Entonces, si de pronto aún no han terminado el MOOC o de pronto si no lo han empezado, aún tienen tiempo de hacerlo. Recuerden que esos dos MOOC, en el caso de ustedes, son prerequisitos. ¿Estamos claros con respecto a eso? Listo, excelente. Bien, tienen todavía un par de semanas para que los realicen. Bueno, esta y la otra semana realmente. Con respecto a la otra semana, entonces después de haber leído la documentación, después de haber revisado lo que está en el aula virtual, la idea es que ustedes, con base en eso que revisaron y con base en unas recomendaciones que les voy a dar más adelantico, desarrollen en primer lugar la EDT del proyecto de ustedes. Esta vez ya no es la EDT para la solución de un caso, sino es la EDT o la estructura de desglose o descomposición de sus proyectos y teniendo como base esa EDT van a desarrollar el canvas del proyecto, es decir, van a desarrollar los puntos o los cuadrantes que componen el lienzo del proyecto que veíamos anteriormente. Esa información la van a incluir dentro de una plantilla que tiene como nombre Canvas EPD. Esta plantilla la descargan en el módulo del hito 3
del aula virtual. Finalmente, entonces, incluyen en una carpeta la versión en PDF de ese Canvas. Ese Canvas lo descargan en un formato de Excel, lo desarrollan en Excel, lo guardan como PDF, asegurándose de que no quede partido, que quede en una sola página y que quede visible y legible. Entonces lo guardan como PDF y en esa misma carpeta incluyen los certificados de MOOC ya realizados. Comprimen esa carpeta y la suben a la tarea del hito número 3. Eso lo suben entonces a la tarea del delito número 3 y en la siguiente semana, es decir, en la semana número 7 del trimestre, que vendría siendo la semana del 5 de noviembre al 10 de noviembre, presentan su idea de proyecto dentro del mismo Canvas. O sea, no tienen que armar una presentación, simplemente lo presentan a partir del Canvas. ¿Hasta aquí preguntas o se entiende lo que deben entregar para el hito número 3? ¿Todo claro? Bien, muchas gracias. A continuación voy a hacer algunas recomendaciones para que esas actividades que ustedes deben desarrollar las desarrollen de la mejor manera posible. La primera recomendación es obviamente que revisen toda la documentación. Qué pena que insista con esto, pero es importante que lo hagan. Entonces, lo primero, revisar bien toda la documentación del hito número 3. En segundo lugar, después de haber revisado la documentación y el material, antes de realizar el lienzo o el canvas, por favor recuerden, ese sería como el primer paso, paso A. Recuerden que un proyecto válido dentro de la especialización es todo proceso estratégico y táctico de publicidad digital que pueda aplicarse o que pueda llevarse a cabo dentro de un emprendimiento o en favor de un emprendimiento. Todo proceso estratégico y táctico de publicidad digital que pueda llevarse a cabo o que sirva para algo dentro de una empresa de coworking o dentro de una pyme o dentro de una gran organización o una gran empresa, dentro de algún departamento o dentro de alguna unidad, ya sea dentro de una pyme, de un coworking o dentro de una gran empresa u organización, en equipos de trabajo y en gestión de proveedores. En cualquiera de estos campos pueden desarrollar su proyecto y pueden abordar cualquier tipo de empresa siempre y cuando la publicidad digital sea el eje central del proyecto y a través de la publicidad digital ustedes realmente le permitan crecer a esa empresa, a esa organización o a ese emprendimiento, o que a través de publicidad digital ustedes generen un impacto o una transformación positiva. ¿Estamos claros? Listo, Heidi, ¿qué pregunta tienes? Si quieres puedes activar el micrófono. Bueno, mientras Heidi redacta la pregunta, ¿los demás tienen alguna inquietud o recuerdan claramente esto? Esto ya lo habíamos mencionado, simplemente quiero retomarlo un poquito para que ustedes nuevamente se pongan en contexto y sepan qué es un proyecto válido dentro de la especialización. Sí, sí, Heidi Paola, puedes tomar alguna empresa que no haya tenido nada que ver con publicidad digital. ¿Listo? De hecho, las empresas que no tienen nada que ver con publicidad digital, tal vez tienen una necesidad en ese sector o en ese entorno que aún no han identificado. Tú podrías llegar a identificar esa necesidad o esa oportunidad para ser explotada desde publicidad digital y a partir de ello poder aportarle a esa empresa o a esa organización. Así es, Angie Viviana. Todo en función de publicidad digital. Por ejemplo, bueno, retomo el ejemplo que les daba en uno de los sitios, ya no recuerdo cuál exactamente, perdón. En uno de los sitios les decía, yo puedo tener, por ejemplo, un tío que tiene una zapatería y la zapatería no tiene absolutamente nada que ver con el mundo digital. Es una zapatería que toda la vida ha sido tradicional,
pero de pronto nos damos cuenta de que los competidores directos sí están incursionando en el mundo digital. Ahí entra, ya hay una oportunidad para que yo coja esa empresa y le cree un proyecto a partir del cual con publicidad digital pueda incursionar en ese mundo, pueda darse a conocer y pueda de pronto generar nuevos negocios o pueda generar nuevas ventas a través de un canal distinto. ¿Estamos claros? Ok, perfecto. Bien, yo hago énfasis obviamente en publicidad digital, pero la publicidad digital tiene una estrecha relación con el marketing digital. Es decir, también pueden desarrollarse estrategias dentro del proyecto, se pueden o se permiten estrategias de marketing digital y de publicidad digital. Pero yo hago énfasis en publicidad digital porque es, digamos, que el foco de la especialización. Y no quiero que de pronto se embarquen en proyectos cuyas estrategias son solo de marketing digital. Ahí no sería válido. Si combinan marketing digital con publicidad digital, perfecto. Pero si de pronto hay un proyecto en el que solo se incluyen estrategias de marketing digital, tal vez estaríamos cometiendo ahí un error. Bueno, entonces continuamos. El segundo paso o el paso B que les recomiendo es que ya una vez teniendo claro si van a aplicar el proyecto en un emprendimiento propio, o en el emprendimiento de un tercero, o en una empresa de coworking, en una pyme, en una gran organización, lo que sea, teniendo claro dónde van a desarrollar el proyecto, lo segundo es que ustedes recolecten información básica y elemental de esa pyme o de esa gran organización o de la unidad de negocio o del emprendimiento. Información básica como por ejemplo antecedentes, información básica como por ejemplo la misión, la visión, los valores, que por lo menos conozcan los productos o los servicios que ofrecen, que se armen de pronto un briefing, que hagan, no sé, una revisión de estudios o investigaciones previas, que busquen datos o que busquen estadísticas que tengan que ver con, repito, el emprendimiento, el coworking, la pyme, la zapatería, la panadería o la empresa que ustedes quieran intervenir con el proyecto. Ese es el paso número dos. Y este paso es muy importante porque a través de esa revisión de información básica y elemental de la empresa, ustedes van a poder plantear el problema o la oportunidad que pueden explotar desde la publicidad digital. Y acá les planteo un ejemplo de cómo podrían llegar a redactar ese problema o esa oportunidad. Bueno, vamos a suponer entonces que yo voy a crear un proyecto para una empresa de packaging. ¿Listo? La problema, después de haber hecho una pequeña revisión de lo que es esa empresa, de sus productos, de sus servicios, de sus competidores, etcétera, etcétera, yo puedo plantear una problemática como la siguiente. La problemática consiste en que la marca X aplica procesos de desarrollo de packaging que a nivel internacional son considerados vanguardistas e innovadores. Sin embargo, y de acuerdo con el último estudio de percepción, en Colombia se desconoce ese factor de innovación y se considera que la marca X es una más en el mercado del packaging. Listo, aquí ya identifiqué una problemática y es que lamentablemente no estamos o la empresa no está mostrando como debería mostrar sus procesos de innovación ni lo que esos procesos de innovación le imprimen a sus productos de packaging. Adicional a esto, la marca no cuenta con canales de comunicación digital. ¿Listo? Entonces, fíjense que esta empresa hipotética no cuenta con ningún canal digital. Acá lo estoy planteando dentro de la problemática. ¿Listo? A pesar de que un 60% del target utiliza medios digitales y el 90% de los competidores directos tienen presencia digital. Acá hay otro problema y es que nuestros competidores y nuestro target potencial sí está en medios digitales. Por lo tanto, nosotros también deberíamos tener presencia digital. ¿Listo? Por lo cual, si se creara una estrategia digital con énfasis en comunicación publicitaria, se podría aportar un posicionamiento adecuado y empezar a dar solución a la problemática. De esa manera muy sencilla, muy corta y muy concreta, se puede plantear el problema o la oportunidad. ¿Se entendió el ejemplo?
Camilo, la presentación del proyecto en sí es la asesoría. ¿Listo? Entonces no se preocupen, tranquilos que la idea del proyecto, la idea de este hito es que ustedes primero desarrollen el Canvas. En el Canvas van a plantear elementos básicos de su idea de proyecto y al momento de presentar su idea de proyecto van a recibir la retroalimentación por parte de nosotros. Entonces, ese mismo día, tranquilo Camilo y las demás compañeras, tranquilos, que ese mismo día reciben la retroalimentación para que hagan ajustes y para que hagan mejoras de ser necesario. ¿Listo, Camilo? Bien, ya ahorita más adelante les explico un poquito más la metodología de esas presentaciones. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. Bien, paso C. Después de tener clara la problemática o la oportunidad, ya les va a quedar muchísimo más fácil realizar la EDT del proyecto. Recuerden que la EDT del proyecto es la estructura de desglose o de descomposición del trabajo o del proyecto y se compone por un objetivo general, unos objetivos específicos, y para cada objetivo específico una serie de entregables. Los objetivos específicos, recuerden que son pasos necesarios para dar cumplimiento al objetivo general o para llegar al objetivo general. Recuerden que los objetivos específicos deben estar muy bien organizados o deben ser secuenciales entre sí. Recuerden además que los entregables deben ser entendidos como pequeños procesos que incluyen una serie de actividades que en conjunto permiten dar alcance a cada objetivo específico. Los entregables deben ser muy coherentes con cada objetivo y deben, digamos que en los entregables debe haber una clara relación de jerarquía entre actividades y el entregable. Bueno, entonces, continuando con el ejemplo, acá les presento cómo podría ser la EDT de ese proyecto cuya problemática ya definimos previamente. Objetivo general, estructurar y ejecutar estrategia digital para que la marca X se posicione como la más innovadora en el mercado Z, que sería el mercado del packaging, durante el segundo semestre del año 2018. ¿Listo? Recuerden que el objetivo general tiene que estar redactado con un qué vamos a hacer, un para qué lo vamos a hacer y preferiblemente un tiempo límite. Y arrancamos con nuestros objetivos específicos. Primer objetivo específico que sería necesario para alcanzar ese objetivo general, realizar análisis del contexto digital para establecer la situación en la que se enfrenta la marca X y poder establecer el ecosistema digital de esa marca. ¿Listo? Y empezamos a plantear los entregables que nos permitirían dar alcance o cumplimiento a ese objetivo. Entonces, recuerden, entregables hay que verlos como pequeños procesos que incluyen tácticas o que incluyen actividades. Primer entregable, entregable número 1, relacionado con el objetivo específico número 1, análisis del cliente. Ese análisis del cliente puede tener dos actividades súper importantes. La primera actividad puede ser la construcción de un buyer person, la segunda actividad puede ser la construcción de un customer journey. Estas dos actividades componen mi entregable y me permiten conocer al cliente y analizarlo. ¿Listo? Entregable número 2, análisis de competidores. ¿Listo? Este es otro proceso que incluye una serie de actividades. En este caso son 3 actividades. Identificación de los competidores directos e indirectos. Segunda actividad, análisis de presencia en medios sociales de esos competidores y análisis de presencia en sitios web de esos competidores. Yo acá planteo 3 actividades, pero podrían haber más actividades, ¿listo? Entregable número 3, rastreo de menciones de marca y propuesta de ecosistema digital. Actividad número 1, entonces este sería otro proceso que incluye una serie de actividades. Las actividades tienen que ser muy pequeñitas para que quepan dentro del proceso. Bueno, reunir menciones positivas, negativas y neutrales provenientes de medios sociales, reunir menciones positivas, negativas y neutrales provenientes de blogs y de sitios web. Y finalmente, con base en todo lo anterior, yo ya puedo plantear el ecosistema digital ideal para la marca. Porque ya después de todo esto puedo plantear el ecosistema, porque ya conozco en dónde están mis clientes, en qué canales digitales están mis clientes, ya conozco en qué canales están mis competidores y por eso también yo debería tener competencia ahí con ellos. Y finalmente,
ya sé en qué canales están hablando de mi marca, aunque yo no tenga presencia. En muchas ocasiones, aunque la marca no tenga canales propios en el mundo digital, puede que haya personas que estén mencionándolos o hablando de esas marcas. Cuando pasa eso, hay que tener presencia en esos medios para entrar en la conversación. Entonces, como lo pueden notar, son 3 entregables. Cada uno de los entregables incluye una serie de actividades que son coherentes con el entregable y a su vez cada entregable nos permitiría o nos ayudaría a dar alcance con el objetivo específico número 1. ¿Hasta acá vamos bien? Hola, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien hasta acá? Gracias, Angie. Perfecto. Antes de continuar, quiero hacer la siguiente aclaración y es que para la resolución del hito, perdón, para la resolución del caso del hito número 2, a ustedes se les impusieron una serie de mínimos y máximos. Se les dijo algo así como máximo 2 objetivos específicos o mínimo 2 objetivos específicos y máximo una serie de entregables y para cada entregable una serie de actividades. Para sus ideas de proyecto no hay ni mínimos ni máximos. Tienen que pensar en lo justo y lo necesario para el desarrollo de sus proyectos. ¿Listo? En este caso, estas 2 actividades para mí son suficientes para este entregable. ¿Listo? Para mí, estas 3 actividades son suficientes para este otro entregable. Y para mí, estas 3 actividades son suficientes para este entregable. Me permiten total completitud y al final los 3 entregables son suficientes para dar cumplimiento al objetivo. Es lo justo y lo necesario. Bueno, continuamos con el objetivo específico número 2. Plantear e implementar sitio web que funcione como activo digital central de la marca. Seguramente acá cuando planteamos el ecosistema digital dijimos vamos a tener un sitio web, ¿listo? El segundo objetivo específico lo vamos a enfocar en ese sitio web. Bueno, y recuerden, hay que tratar de elevar los entregables a un nivel estrategia, perdón, a un nivel de estrategia, a un nivel de estrategia o a un nivel estratégico. Es muy diferente si decimos entregable número 1, creación del sitio web. Listo, sería válido, pero desde la redacción ustedes le pueden restar o agregar importancia y relevancia a su proyecto. En cambio, si le presentamos al proyecto, hombre, cliente, vamos a hacer como entregable 1 para este objetivo número 2, vamos a hacer una estrategia de diseño y arquitectura web. Esto ya adquiere mayor relevancia. Y como es un proceso estratégico, pues incluye una serie de tácticas. ¿Listo? Entonces, en este caso, las tácticas que me permiten generar este entregable para dar cumplimiento con este objetivo son las siguientes. Primero, establecer el rol que tiene el sitio web dentro del ecosistema digital. Segundo, plantear cuál va a ser la solución tecnológica a utilizar, decir si vamos a utilizar WordPress o vamos a utilizar Joomla o vamos a levantar el sitio web a punta de HTML desde cero, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Qué tipo de solución tecnológica vamos a utilizar? Tercero, vamos a establecer el presupuesto para el desarrollo del sitio web. Cuarto, vamos a establecer los tiempos de desarrollo. Quinto, vamos a establecer un listado de funcionalidades que vamos a tener dentro del sitio web. Las funcionalidades es todo aquello que el usuario va a poder hacer dentro del sitio web. Después de las funcionalidades, vamos a establecer los criterios mínimos de usabilidad para que el sitio web sea usable. Después de eso, establecemos el mapa de navegación, después hacemos el diseño y el alistamiento, finalmente hacemos pruebas de funcionamiento, subimos el sitio web, definimos herramientas de medición y listo. ¿Listo? Planteamos, por ejemplo, los KPIs para medir a través de esas herramientas. Fíjense que estas son pequeñas tácticas que al final nosotros podemos meter dentro de un documento y ese documento va a ser mi estrategia de diseño y arquitectura web. Y eso es lo que le vamos a entregar al cliente, además del sitio web ya funcionando en Internet, ya subido a Internet. Y esto nos permite dar cumplimiento a este objetivo. Y continuamos. Seguramente acá en el ecosistema digital dijimos que teníamos que tener presencia en redes sociales. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo las empezamos a integrar. Bien, objetivo específico número 3. Ya tenemos el canal central. Bueno, objetivo número 3, plantear y desarrollar estrategias orgánicas para el posicionamiento de la marca X. Fíjense que en un solo objetivo nos vamos a enfocar en lo orgánico para el posicionamiento de la marca. Por un lado, ya podemos plantear el entregable número 1 que podría ser
planteamiento de una estrategia SEO. SEO es una estrategia de marketing digital que consiste en que de forma orgánica o a través de unas tácticas orgánicas el sitio web pueda posicionarse y los contenidos puedan posicionarse en buscadores. ¿Listo? Entonces acá con este primer entregable ya estamos cumpliendo en parte con el objetivo que es plantear estrategias orgánicas. Bien, este planteamiento de estrategia SEO, que va a ser nuestro entregable 1 para el objetivo 3, puede tener tácticas como, primero, plantear el propósito de la estrategia, pues ya sabemos que el propósito es posicionar el sitio web, pero no importa, lo planteamos y lo dejamos claro frente al cliente, porque no siempre el cliente va a conocer qué es esto. Después, establecemos los tiempos mínimos de desarrollo de la estrategia, empezamos la planificación de keywords o de palabras clave para cada página que compone el sitio web. Después empezamos a crear contenidos acordes a la planificación de esas palabras claves y empezamos a subir esos contenidos al sitio web. Después planteamos usos adecuados de meta tags. Después indexamos cada una de las páginas en buscadores. Para eso se utiliza una herramienta llamada Google Search Console. Después planteamos cómo va a ser el link building interno, el link building externo. Después definimos herramientas de medición y finalmente planteamos los KPIs para esa medición. Todo esto lo podemos meter dentro de un documentico y ese documentico bien organizado nos va a permitir empezar a dar alcance a este objetivo y va a permitirnos tener claridad nosotros mismos frente a nuestro proyecto y al cliente también le va a permitir tener claridad sobre lo que se está haciendo. Finalmente, entregable número 2. Acá dijimos estrategias, ¿listo? Estrategias orgánicas. Acá solo hay una estrategia orgánica. Faltarían más estrategias. En este caso, planteamiento de estrategias Social Media Optimization o, como se le suele llamar también, Social Media Content o estrategia de contenido orgánico en medios sociales. ¿Listo? Entonces, de esta forma empezaríamos ya a, digamos, a explotar otros canales digitales que pueden componer nuestro ecosistema, que son las redes sociales, pero lo vamos a hacer de forma orgánica. Entonces, primer punto para ese entregable, primera táctica, establecer el rol que cada medio social va a tener o va a utilizar, tiempos de desarrollo de la estrategia, las temáticas a tratar en cada medio social, los tipos de contenidos y los formatos a utilizar para los contenidos en cada medio social, la frecuencia de publicación de contenidos, dejamos planteados con claridad los tiempos y las frecuencias de publicación de contenidos. Podemos proponerle al cliente una parrilla de contenidos para que el cliente la apruebe. Podemos mostrarle al cliente ejemplos y prototipos de contenidos y finalmente cuando el cliente aprueba, pues ya podemos ejecutar la estrategia. Y para eso, pues planteamos unos KPIs y empezamos la ejecución. ¿Listo? Entonces, todo esto perfectamente puede estar incluido y consolidado en un documentico bien bonito, bien organizadito, y ese va a ser nuestro entregable 2 para dar cumplimiento o alcance al objetivo específico número 3. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Bien. Ok, perfecto. Fíjense que, repito, en la forma en la que ustedes redactan sus entregables o les restan o les suman importancia. Fíjense que acá yo estoy hablando de estrategias, ¿listo? Estrategia de contenidos, estoy hablando de estrategia de posicionamiento orgánico, ¿listo? Estrategia de contenidos que aporta el posicionamiento, estrategia de posicionamiento orgánico para el sitio web. Distinto sería si yo simplemente, y ojo también con lo siguiente, no confundir actividades con entregables. Por ejemplo, alguien podría decir, mi entregable va a ser una parrilla de contenidos para medios sociales. Fíjense que la parrilla de contenidos es solo una actividad que hace parte de un planteamiento estratégico. ¿Listo? Entonces, ojo porque de pronto si proponemos como entregable solo esta actividad, estaríamos dejando un poco coja la estrategia y estaríamos entregándole al cliente algo un poco incompleto. Entonces, tratar de que nuestros entregables sean lo más completos posibles. Exactamente, un informe de métricas podría ser una actividad, a menos que, bueno, por ejemplo, acá como lo estoy presentando, fíjate que acá yo estoy, para cada entregable estoy proponiendo que voy a plantear los KPIs. Pero si, por ejemplo, tenemos un objetivo final número 5 en el que decimos entregar medición, entregar informe final de medición para que el cliente comprenda los rendimientos, nuestro entregable podría ser ese informe.
¿Listo? En algunos casos, depende de cómo se vea o depende del objetivo con el que está relacionado, puede ser actividad o puede ser entregable. En este caso, como es un informe, sí, perfecto, Camila. En este caso, por ser un informe, yo creo que es más bien un entregable. Si miremoslo más bien como entregable, ya que es un informe es un compendio de cosas. Entonces, como es un compendio de cosas, es mejor plantearlo como entregable. ¿Listo? Bien. Retomando un poco y para terminar de clarificar, entregables que sean procesos, procesos de análisis, procesos de estudio, informes o estrategias. ¿Listo? Entregable todo aquello que incluya actividades o tácticas o incluya grupo de cosas. Bueno, bien, y continuamos con el objetivo específico número 4. ¿Listo? El objetivo específico número 4 que es plantear y ejecutar. Entonces, por este lado, fíjense que en el objetivo 3 organicé todo lo orgánico. En el objetivo específico número 4 voy a organizar lo pago. Como les decía, depende. Yo acá puedo entregar, acá cuando digo KPIs para la medición, yo acá mismo puedo entregar un informe. ¿Listo? De esta actividad, yo podría entregarle el informe de rendimiento al cliente de este entregable. ¿Listo? Pero si de pronto no lo meto acá, sino lo meto, meto todos los informes de todas mis estrategias en un compendio o en un grupo, pues entonces podría ser un entregable. ¿Listo? En esos casos podría ser actividad o entregable. Yo sugeriría que como es un informe, la palabra informe tal vez implica conjunto de actividades o conjunto de métricas que han dado resultados sobre algunas actividades. Pero depende, insisto, depende cómo tú lo hayas organizado, depende cómo lo organicemos. Yo acá perfectamente puedo, insisto, entregar un informe específico de esta estrategia. Entonces podría ser actividad. Pero si no lo incluí acá, sino que incluí un objetivo de informe, listo, consolidado de métricas o consolidado de resultados, mi informe puede ser eh, un entregable. ¿Sí me hago entender? En algunos casos pueden haber excepciones, ¿listo? En algunos casos puede haber excepciones. Bien, retomemos. Entonces, objetivo específico número 4, plantear y ejecutar estrategia de publicidad digital en red de display y en red de búsqueda de Google para el fortalecimiento del posicionamiento de la marca X en el mercado Z. Repito, en el objetivo 3 nos enfocamos en estrategias orgánicas. Esa también es una recomendación que yo les hago. Traten de manejar por un lado las estrategias orgánicas y por otro lado las estrategias pagas o de pauta publicitaria. De esa forma se les va a facilitar muchísimo más el monitoreo de cada estrategia y la medición de cada estrategia. En cambio, cuando mezclamos lo orgánico con lo pago, se nos puede empezar a complicar un poco más el monitoreo y la medición. Entonces aquí el objetivo, por la forma en la que está redactada, por la forma en la que está redactado el objetivo, ya prácticamente nos dice cuáles tienen que ser los entregables. En este caso, por un lado, el entregable 1 para este objetivo va a ser el planteamiento y ejecución de campaña en red de display. Esa campaña puede ser podemos para esa campaña crear un documentico que incluya todas estas tácticas, ¿listo? En primer lugar, pues le decimos al cliente que vamos a crear una cuenta en Google Ads, ¿listo? Si de pronto tenemos que hacer en algún momento cierre de proyecto, pues le dejamos las claves y la contraseña, ¿listo? Además establecemos el objetivo o le decimos al cliente, vea, cliente, vamos a configurar este tipo de objetivo para la campaña. Entonces, para este caso, que es posicionamiento, vamos a buscar awareness, por ejemplo, ¿listo? Después le decimos al cliente, esta campaña se va a desarrollar de tal mes a tal mes. El presupuesto mínimo para la campaña, entonces planteamos el presupuesto mínimo, planteamos la segmentación de la campaña, establecemos cuál va a ser la orientación de los anuncios dentro de la campaña, establecemos el tipo de compra de la campaña, hacemos la estructuración de la campaña en la que le mostramos al cliente cuáles van a ser los grupos de anuncios y los anuncios de cada grupo. Y finalmente, cuando el cliente ya ha aprobado todo esto, pues podemos ejecutar y empezar
la medición a través de KPIs. ¿Listo? Entonces, nuevamente, yo acá puedo entregarle al cliente un informe específico de cómo está rindiendo esta campaña dentro de esto mismo entregable, porque acá tengo los KPIs. Pero también lo podría hacer a través de un entregable en el que se consolide todo el informe. Bueno. Bien, y finalmente, entregable número 2 va a ser el mismo tipo de planteamiento de campaña, pero esta vez va para la red de búsqueda. Son redes distintas, red display, red de búsqueda. Son exactamente las mismas tácticas, pero como van para redes distintas, puede que el presupuesto sea distinto, puede que el tiempo de desarrollo sea distinto, puede que la orientación de la campaña sea distinta, puede que el tipo de compra sea distinto. Entonces, aunque sean los mismos ítems, pueden tener particularidades. Bien, muchachos, de esta forma, bueno, señoritas y muchachos, de esta forma se plantearía la EDT. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien. Algunos detalles que pueden tener en cuenta. Fíjense que el objetivo general trata de responder a la problemática que se planteó. Cuando ustedes tienen ya muy definida la problemática o la tienen muy clara o también tienen muy claro cuál es la oportunidad que pueden explotar, se les va a facilitar un montón el planteamiento del objetivo general. Ya después todo lo demás es tratar de pensar en objetivos que realmente sean necesarios. Insisto, aquí ya no hay ni mínimos ni máximos. Yo acá estoy proponiendo 4 objetivos que pueden ser adecuados, ¿listo? Pero alguien puede decir, no, profe, con 3 objetivos es adecuado. Perfecto, siempre y cuando sea coherente y sea entendible y esté argumentado, no hay ningún inconveniente. Lo mismo con los entregables, pueden ser, para este caso, 3 entregables, pero un estudiante puede decir, no, profe, de pronto hace falta otro entregable, perfecto, no habría ningún inconveniente. O no, profe, pueden ser solo 2 entregables, perfecto. Siempre y cuando lo sepan sustentar, no habría ningún inconveniente. Lo mismo las actividades pueden ser 2 o pueden ser 7 u 8, depende de la naturaleza del entregable, ¿listo? Y en algunos casos, como ya lo hemos debatido, afortunadamente surgió esa pregunta porque pudimos darnos ese debate. En algunos casos puede que algún estudiante presente como actividad lo que para otro es un entregable. ¿Listo? En algunos casos puede ser debatible, pero en otros casos no es debatible. Un ejemplo de cuándo no es debatible. Por ejemplo, cuando un estudiante puede llegar a decir, mi entregable va a ser el sitio web. ¿Listo? Mi entregable van a ser los wireframes. Ha pasado así. Profe, mi entregable van a ser los wireframes. Los wireframes son como los bocetos del sitio web. Mi entregable van a ser los wireframes y el sitio web ya subido. Ahí ya no es debatible porque es que para un sitio web hacen falta más actividades. Y sobre todo cuando se trata de un proyecto que pretende vendérsele a un cliente, a ese cliente hay que tratar de entregarle lo mejor posible y lo más completo posible. Entonces no podemos simplemente entregarle al cliente unos wireframes, unos diseños y decirle, listo, este es el diseño y ya la otra semana le subo el sitio web a internet. No, ahí estaríamos cometiendo un error, listo, ahí estaríamos dejando por fuera un montón de tácticas y actividades que son importantes para que el cliente reciba un muy buen sitio web, listo. Entonces, en algunos casos va a ser debatible, pero en otros casos no es debatible. ¿Cuándo tampoco es debatible? Cuando de pronto un estudiante llega y dice, mi entregable va a ser la definición de palabras clave para el posicionamiento del sitio web. La definición de palabras claves no es suficiente, porque aparte de la definición de palabras clave, hay que plantear otra serie de tácticas que permiten el posicionamiento del sitio web. Tampoco es debatible cuando de pronto se dice, mi entregable va a ser la parrilla de contenidos. No es suficiente. ¿Listo? Puede que un cliente que no conozca de esto eh, no ponga problema, pero entonces ahí estaríamos siendo un poco antiéticos o estaríamos siendo poco éticos y poco profesionales con el cliente porque estaríamos dejando de lado un montón de tácticas que le permiten al cliente asegurar un mejor rendimiento en esos canales y de pronto obtener mejores resultados. ¿Listo? Bien, entonces en algunos casos las actividades que se presentan como entregables puede que sea debatible, en otros casos no es debatible. Cuando ya tienen la EDT,
ya les va a quedar muchísimo más fácil desarrollar el Canvas. ¿Listo? Entonces ya teniendo la EDT, simplemente descargan la matriz, perdón, la matriz no, sino descargan el lienzo de proyecto o el Canvas de proyecto, que es este formato, y empiezan a desarrollar cada uno de los cuadrantes. Como pueden observar, el lienzo o Canvas de proyecto se compone por una serie de cuadrantes y cada uno de los cuadrantes requiere una información determinada. La primera información es muy básica: nombre del estudiante, nombre del proyecto, nombre de la empresa a intervenir, padrino del proyecto es la persona o las personas que pueden llegar a apoyarlos económicamente. ¿Listo? Y la fecha en la que se propone esta idea. Arranquen de izquierda a derecha. ¿Listo? Lo primero, plantear el problema. El problema ya lo definieron previamente. ¿Listo? Recuerden que uno de los pasos que yo les recomiendo antes de desarrollar el lienzo o el Canvas es que definan el proyecto. ¿Listo? Primero, paso A, saber si van a intervenir algún emprendimiento o un coworking, una pyme, saber de qué se trata esa empresa, conocer información, y después de conocer información de la empresa ya pueden plantear un problema o una oportunidad o ambos. ¿Listo? Por lo general de los problemas se decantan oportunidades. ¿Listo? Entonces, problema ya la definieron previamente, entonces acá simplemente es copiar y pegar. ¿Listo? Entonces acá plantean el problema o la oportunidad, después plantean los antecedentes. Los antecedentes es todo lo que ha hecho a nivel digital esa marca, esa empresa o ese negocio. Si no ha hecho absolutamente nada, igual se explica acá que no ha hecho absolutamente nada, pero se puede llegar a mencionar que sí, la competencia que está en el mismo mercado, en el mismo sector, está haciendo cosas. ¿Listo? Después, eh, segmento del mercado. ¿Listo? El segmento del mercado es el lugar específico en el que se encuentra el negocio, la marca, el producto o el servicio o la empresa. Entonces yo acá podría decir el segmento del mercado en el que se encuentra la marca X. Ese es el segmento de packaging y desarrollo de empaques. ¿Listo? A nivel mundial. Y ese sector se compone en Colombia por una serie de competidores y listo. Esto básicamente ese es el segmento del mercado. En el segmento del mercado también pueden hacer una pequeña descripción de la empresa. Finalmente, usuarios o compradores. ¿Listo? Describen brevemente los usuarios potenciales o los compradores potenciales. Después de estos cuatro, listo, entonces primero problema o oportunidad, antecedentes, segmento del mercado, usuarios, y después en este cuadrante central van a incluir la EDT. ¿Listo? Pues recuerden que antes del lienzo debieron haber creado su EDT, la crean en Mindomo. ¿Listo? La crean en Mindomo y acá pueden incluir una captura de pantalla de esa EDT siempre y cuando sea legible y siempre y cuando no esté pixelada, o si no, pueden incluir la URL que permite el acceso directo a esa EDT. ¿Listo? Y finalmente, en estos últimos dos cuadrantes van a incluir un resumen de recursos, tiempos y costos necesarios para desarrollar lo que plantearon en la EDT. Y finalmente, los retornos esperados o los retornos que esperan alcanzar al ejecutar el proyecto. Recuerden que pueden haber retornos cualitativos o retornos cuantitativos. Es muy importante que se pregunten ¿qué espero de cada entregable? ¿Listo? ¿Qué espero de esta estrategia de diseño y arquitectura web? Espero que más gente en el mundo digital me conozca y se contacte conmigo a través de ese sitio web. O espero eh, empezar a competirle con ese sitio web a mis principales, valga la redundancia, competidores. O espero a través de esta estrategia un buen posicionamiento de mi sitio web. Espero de esta estrategia aparecer rankeado después del segundo mes en la segunda posición frente a palabras clave determinadas. ¿Listo? ¿Qué espero de este planteamiento de estrategia de contenidos orgánicos? Espero que la gente empiece a interactuar conmigo. Espero un aumento de engagement. ¿Listo? La interacción tiene que ver directamente con el engagement. Entonces, espero que interactúen conmigo y espero a través de esa interacción aumentar el engagement. Pero además espero que a través de esa interacción entiendan que soy definitivamente innovador en el tema de packaging
y después espero que se puedan cerrar negocios desde estos canales. Bueno, ¿qué espero de estas campañas? Espero que lleven tráfico al sitio web y espero de estas campañas que se posicionen en la mente de las personas que sí realmente somos innovadores. Listo, pregúntense eso, muchachos. Listo, pregúntense qué esperan de sus entregables. Al hacer esa pregunta les va a quedar más fácil establecer los retornos esperados. Y listo, eso sería todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Eso es lo que deben entregar. Básicamente es esto. Al final es esto, junto con, ya les muestro un ejemplo de certificado. Eso junto a esto. ¿Listo? Cuando ustedes terminen el mock o terminen cada uno de los mock que tienen que hacer, en la plataforma les arroja un certificado. ¿Listo? Certificado de realización del mock otorgado a Pepito Pérez o Juanita Martínez por haber completado satisfactoriamente tal mock. ¿Listo? Entonces, en una carpeta comprimida van a incluir los respectivos certificados y van a incluir en PDF, ¿listo? En PDF van a incluir el lienzo o Canvas, que es este formatico. Y no sería más. Básicamente son esos dos elementos los que se les piden para el hito número 3. Esos son esos dos elementos y pues obviamente dentro de este lienzo o dentro de este Canvas debe estar integrada la EDT. Bueno. Bien, ¿seguros no tienen ninguna pregunta? Piénsenlo mientras lo van pensando. Les voy mostrando algunas fechas clave a tener en cuenta. Bien, entonces, el hito empezó este 22 de octubre, ¿listo? Finaliza el 4 de noviembre, la duración son 2 semanas. La fecha de entrega del hito, es decir, la fecha máxima para la recepción o la subida del hito, que es la carpeta con el Canvas y los respectivos certificados, es el 4 de noviembre. Claro que sí, Camilo. Durante el desarrollo, sí me pueden preguntar todo lo que quieran, ¿listo? Todo lo que quieran. Ya después del desarrollo y en la presentación van a recibir la respectiva retroalimentación. Bien, sí, sí, Camilo. Durante el desarrollo del lienzo, si tienen alguna duda con respecto a algo de alguno de los cuadrantes del Canvas o con respecto a cualquier tema relacionado con el hito, me pueden hacer las preguntas a través de los canales establecidos. Y entonces el 4 de noviembre suben la carpeta comprimida con el Canvas. Dentro del Canvas debe estar la EDT y en esa misma carpeta los dos certificados de MOOC. Si quieren entregar también el Canvas en Excel, en el archivo original también lo pueden hacer, lo pueden entregar en PDF y en Excel, los dos. Bueno. Y la fecha límite de retroalimentación, no hay fecha límite de retroalimentación. Normalmente, después de la entrega de cada hito, los docentes tenemos 8 días para hacer la revisión y retroalimentación de los hitos, pero en este caso la retroalimentación se va a hacer el mismo día en el que ustedes van a presentar. Las presentaciones, como les indicaba al principio, se van a realizar en la semana del 5 al 10 de noviembre. La metodología es muy sencilla. Para cada uno de ustedes se va a habilitar una conferencia y esa conferencia para cada uno de ustedes va a tener una hora determinada. Ustedes simplemente ingresan a su aula virtual, se conectan a la conferencia que se haya generado para ustedes y se les va a permitir exponer a través del lienzo. Ojo con esto, no tienen que crear presentación en PowerPoint ni en ninguna otra herramienta o en ninguna otra plataforma. La presentación de la idea de proyecto la hacen a través de este formato. ¿Listo? Simplemente van presentando cada uno de los cuadrantes y ya. Esto yo lo voy a subir, esto ya va a estar cargado en sus conferencias, ¿listo? Entonces, por ejemplo, entra Natalie supongamos que le tocó a las 8 de la noche, entra a la conferencia a las 8 de la noche y ella ya va a ver este formato, ¿listo? Con la información que ella entregó el 4 de noviembre, ¿listo? Yo ya he cargado esta información previamente. Simplemente yo les habilito o les doy el rol de presentadores y listo, presentan.
Es importante, obviamente, que tengan activos los parlantes, que se aseguren de que el sonido está perfecto. Bueno, y ya, básicamente esa es la metodología, muchachos. Esa es la metodología para la presentación de ideas. Van a tener máximo 15 minutos, entre 10 y 15 minutos. En 10 minutos pueden perfectamente presentar su idea de proyecto. Posterior a esos 10 o 15 minuticos, otro docente y yo vamos a hacer algunas observaciones, recomendaciones para que ustedes por favor las tengan en cuenta. Igual como va a quedar grabada la sesión, entonces ustedes pueden revisar posterior a la presentación la respectiva grabación para que hagan los ajustes. Y ya, básicamente esa es la metodología. Bien, en cuanto a la rúbrica de evaluación, va a ser en el caso de ustedes, es esta la rúbrica de evaluación. Lo que se va a evaluar es lo siguiente. En primer lugar, asistencia a la sesión de aclaración de aspectos del hito. Eso tiene un peso del 20%. De pronto, si hay algún compañero que no se alcanzó a conectar, díganle que no se preocupe, que si esa persona que no se pudo conectar me manda o me envía vía correo electrónico un par de capturas de pantalla en los que se evidencia que revisó esta grabación, no va a haber inconveniente con este ítem. ¿Listo? Segundo ítem es la presentación de la idea de proyecto. ¿Listo? Es decir, la presentación del canvas de proyecto o el lienzo de proyecto. Eso tiene un peso del 40%. Tercer ítem, la certificación del MOOC de publicidad digital, peso del 15%. Cuarto ítem, la certificación del MOOC de publicidad digital, 15%. Y finalmente, la participación en el foro del hito, 10%. Listo, Camila, dile que no hay ningún inconveniente. La grabación queda habilitada en aula virtual mañana o a más tardar el viernes, ¿listo? Entonces que simplemente ingrese, vea la grabación y me envíe un par de capturas de pantalla y listo, no va a tener ningún inconveniente. Bien, este hito tiene un 20% dentro de la nota definitiva. ¿Alguna pregunta? Mientras ustedes lo piensan, yo también voy pensando que se me pudo haber quedado por fuera, que se me pudo haber escapado. No, básicamente creo que todo está claro. ¿Seguros no tienen ninguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Hola, ¿siguen por ahí? Bien, Angie, perfecto. ¿Qué más me pudo haber quedado? Bien, como les decía, el formato de Canvas lo descargan, es un formato Excel. Cuando lo descargan va a estar en Excel. Ojo que al guardarlo, cuando lo guarden como PDF, asegúrense de que no salga partido, asegúrense de que no salga dividido o distribuido en varias páginas, asegúrense de que todo esté clarito dentro de una sola página. Se debe ver así, tal cual como lo estoy mostrando acá. Listo, se debe ver así, en PDF. Bueno, por favor, asegúrense de que se vea así antes de subirlo dentro de la carpeta de la tarea del hito. No, listo, perfecto. Entonces, cualquier duda que tengan con el desarrollo de esto, me escriben y yo trato de responderles con la mayor prontitud posible. Yo estoy seguro que si siguen estos pasos o estas recomendaciones, les va a quedar muy fácil y les va a quedar muy bien hecho esto. Bueno, ya finalmente recordarles que entre mañana jueves y el próximo viernes van a tener dentro de su aula virtual la retroalimentación del hito 2 y la respectiva rúbrica de evaluación. Muchísimas gracias por su atención, gracias por su tiempo. Gracias por la excelente disposición. Ah, perdón. Ya me acordé de que sí tengo que decirles algo más. No se desconecten, por favor. Lo que les quería comentar es lo siguiente. Ya prácticamente están definidos los días en los que ustedes van a sustentar. Lo que no está definido es la hora. ¿Listo? Pero quiero conversar de eso con ustedes. Entonces, bien, fíjense que para este segundo módulo, como ustedes ya saben, el trimestre se divide en dos módulos o se parte en dos módulos, módulo 1 y módulo 2. Ya estamos en el módulo 2. Dentro de este módulo ustedes tienen clase los martes y los jueves. Eso significa que en la semana del 5 al 10 de noviembre no se van a tocar ni martes ni jueves, tranquilos. ¿Listo? No van a tener que sustentar
o presentar su idea de proyecto ninguno de estos 2 días para que no haya cruces con estas asignaturas. Para ustedes quedó establecido exactamente el día viernes 9. Repito, el día viernes 9 ustedes van a tener que hacer la presentación de su idea de proyecto. Para cada uno se propone más o menos un tiempo de media hora. Ustedes sustentan entre 10 y 15 minutos y los otros 15 minutos se aprovechan para la retroalimentación y para cambiar de aula o para cambiar de conferencia y cargar los archivos del siguiente estudiante. Bueno, entonces, para que lo sepan desde ya, para que se vayan programando, va a ser el 9. El 9, la hora todavía no está definida. Como les decía, son media hora más o menos, listo, que disponemos para cada uno. Entonces hay intervalos de media hora. Empezamos a las 6, el otro está a las 6:30, el siguiente está a las 7, el siguiente a las 7:30. Me va a quedar un estudiante por fuera. Ese estudiante seguramente va a tener que presentar su idea de proyecto el sábado 10. No quiero imponer eso. Quiero que ustedes de pronto, si hay alguien que se le mide a presentar el sábado y me lo quiere decir ya, de una se puede lanzar. ¿Hay alguno interesado? Listo, Camila se lanzó de primero. Entonces, Camila queda planillada para el sábado. Los demás quedarían para el viernes. ¿Listo? Lo del sábado es porque no me alcanzaría el tiempo. Exactamente, 10 de noviembre. Los demás les pido que estén atentos a la hora, listo, que estén atentos a la hora. Si de pronto hay alguien que de pronto, perdón por la redundancia, si de pronto hay alguien que no puede a una hora determinada, por ejemplo, tipo 6 de la tarde, también me lo puede decir en el transcurso de estos días y vamos cuadrando. Va a ser importante el diálogo entre ustedes mismos y yo con respecto al tema de los horarios. Bueno, por ahora no están definidos los horarios, el día ya está definido. ¿Quedó claro, muchachos? Repito, si de pronto hay alguien que desde ya sabe que no puede el viernes a las 6 de la tarde, pues me lo puede ir diciendo para no programarlo a esa hora. Bien, y ya, básicamente el sábado por ahí tipo 9 de la mañana, 8 o 9 de la mañana. ¿Listo? 8 o 9 de la mañana. Listo, Natalie, entonces no puedes a las 6. Lo voy teniendo en cuenta por acá. Listo, a los demás les pido por favor que entiendan que pues es difícil darle gusto a todos, entonces pues nada, traten de pedir permisos o programarse desde ya que el viernes necesitan disponibilidad de tiempo de 6 a 10 de la noche. Listo, entonces a Natalie y a Camilo voy a tratar de ponerlos después de las 6 de la tarde. ¿Listo? ¿Hay alguien más que de pronto tenga alguna sugerencia con respecto al horario? Es mejor que lo hablemos también de una vez. Sí, Angie, cualquier novedad lo podemos cuadrar mediante correo electrónico. Yo voy a tratar de cuadrar los horarios y el cronograma lo más pronto posible. Listo, voy a tratar de cuadrar ese cronograma lo más pronto posible y se los envío. Si de pronto quieren hacer algún cambio, pues lo hablan entre ustedes, me lo solicitan a mí, pero pues ahí les pediría que cuadren también entre ustedes. Ya ustedes viendo el horario, pueden también cuadrar entre ustedes. Cualquier cambio, pues me lo avisan por correo electrónico. ¿Les parece bien? Perfecto, muchísimas gracias por comprender que en este módulo toca así.